sobrenatural de Adonai. the supernatural of Y Adonai. vamos a ver hoy la cuarta parte. We're going to see the fourth Y vamos en la parte de los dones del Espíritu. and the gifts of the Spirit. Ahí fue donde nos quedamos la última vez. That's where we stayed the last time. Quiero retomar este estudio I want to go over y this vamos study. a abrir nuestras Biblias Let's open the en Bible. 1 Corintios capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12. del versículo 4 al 11. Ahí vamos a estarlo leyendo nuevamente para manera de introducción. El tema de hoy es los dones del Espíritu. The gifts of the Spirit. Es muy importante que entendamos, hermanos, It's very important that we understand los dones que Dios, el Eterno, nos da a cada uno de nosotros. the gifts that God gives each and every one of us. Todos de alguna o de otra manera, All of us in one way or another. mínimo Dios ha depositado un don en cada uno de nosotros. At the minimum, we all have one gift. De ahí para arriba. Entonces ya depende de cada quien It depends on each one. el uso que le vamos a dar a ese don. The use we will give to Pero that. tengan la certeza y la seguridad But be certain de que un día that one el day Eterno nos va a pedir cuentas de ese don. He's going to ask Amen. for accountability of that gift. Ok, 1 Corintios 12:4 dice: 1 Corinthians 12. ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Verse 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Verse 7. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Verse 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. Verse 9. Y a otro le ha dado fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. Y a otro el don de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y versículo 11. Verse 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiéndolas a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ok, este va a ser el tema que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos. This is the teaching we're going to go over today. Y vamos a estar viendo de uno por uno, a ver si nos alcanza el tiempo, We're going to go one by one, cada uno de estos dones, each one of these gifts, para que más o menos vayamos entendiéndolos so that we can y understand, cada uno vayamos identificando si es que hay algo de eso en nosotros. that we can identify if there's one of those gifts in Y us. acuérdense que estamos viendo este estudio We're going over the study. y al final del estudio, que no sé cuándo lo vaya a I terminar, don't know where we're going to end. vamos a activar esos dones que hay en cada uno de nosotros. We're going to exercise those gifts that's in each one of Amén. us. ¿Se pueden activar los dones? Sí, se pueden Can activar. they be activated? Yes. ¿Por qué digo esto? What do I Porque say? mire, vamos a 1 Timoteo 4:14 Let's go to 1 Timothy. y ahorita regresamos a este punto. 1 Timoteo 4:14, escuchen lo que dice Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Paul speaking to his disciple Timothy. Dice: no descuides el don que hay en ti, Do not neglect the gift that's within you, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. which was given through the prophecy of the body of the elders laid. En Timoteo había un don In Timothy there was a que gift fue activado, that was activated. fue repartido, It was imparted, ¿sí? Como dice aquí, and it says mediante la imposición de las manos del presbítero. by the positioning of the hands of by the elders. Entonces Pablo está aconsejando a Timoteo: So Paul advising Timothy, no descuides ese don, do not be careless with that gift. no lo descuides. Do not be careless. Entonces cada uno de nosotros mínimo tenemos un don. Minimum, we have a gift. Amén, yo siento calor. Báquenle poquito, báquenle poquito. Está muy caliente esta cosa. Ok, entonces el consejo de Pablo es: So Paul's advice is, no descuides el don. don't be careless with the gift. Timoteo sabía que él tenía mínimo un don. So Timothy understood he had Entonces, minimum what gift. Ese consejo sigue igual todavía en nuestros tiempos.
So that advice still continues today in our times. Si nosotros, una vez que descubramos cuál es el don que Dios ha depositado en nosotros, Once we discover the gift that God has placed in us, hay que cuidarlo, we need to take care of it. porque un día nos van a pedir cuentas de él. Amén. One day we're going to have to give Bueno, it vamos a los dones. Let's go to the Y gifts. me voy rapidito, I'm going to go porque quick los primeros ya los vimos en la clase pasada. because we saw the first Primer don, el gift, don de sabiduría. the gift of wisdom. Amén, el don de sabiduría. The gift of wisdom. Es decir, ¿qué es el don de sabiduría? What is the gift of wisdom? Este don, mis hermanos, de sabiduría, The gift of wisdom no está hablando de una sabiduría humana, is not speaking about human wisdom, o mejor dicho, de una sabiduría adquirida a través del conocimiento o del estudio. No, no. or acquired by study, Lo cual es bueno, no estoy diciendo que sea malo. which is good. I'm not saying that that's wrong. Pero se está refiriendo a un don, mis hermanos, It's referring to a gift que es repartido o dado de parte de that Adonai, is given by Adonai, y el cual cumple en nosotros una función muy importante. which fulfills a very Mire. important function. Cuando está el don de sabiduría en nosotros, When the gift of wisdom is upon nos va a us, ayudar en la vida diaria a tomar decisiones sabias. it's going to help us in our daily life to make wise decisions. ¿Por qué muchas veces los seres humanos cometemos errores en las decisiones que tomamos? Why do we sometimes make mistakes in the decisions that we make? Porque nos falta el don de sabiduría. Because we lack the gift of wisdom. Cuando el don de sabiduría está When the gift of wisdom is in de place parte de Adonai, From God. las decisiones que tomamos by the decisions that we make, las tomamos en base a ese don. we will make decisions Y based on the gift. siempre tomando en cuenta lo que dice la Escritura. And always concerning to what the scriptures say. Y de ahí no nos salimos, mis hermanos. We don't move from there. Esa decisión va a ser sabia, va a ser The buena. decision is going to be good. Segundo don, Second gift, palabra de ciencia. word. La palabra de ciencia, hermanos, va de la mano con el don de profecía. It goes in hand with the gift Escuche. of prophecy. Palabra de ciencia va de la mano con el don de It profecía. goes hand in hand with the gift of prophecy. Por eso muchos, mis hermanos, That's why many, sobre todo los profetas, especially prophets, tienen el don de ciencia. Amén. Obviamente no todos. not all No necesariamente tiene que ser así, no es una regla. of them. It's not a rule. Amén. Hay profetas que no necesariamente tengan este don. There's some prophets that don't have this gift, Pero escuche, es un don. but it's a gift. No es algo exclusivo de alguien. It's not exclusive just to Es some. decir, cualquiera de nosotros lo puede tener. Anyone can have it. No necesariamente tiene que ser un profeta o un It apóstol. doesn't necessarily have to be No a es prophet or así. an apostle. ¿Por qué recalco esto? Why am I going Porque there? hoy en nuestros tiempos Because today in our se ha time, malinterpretado esto this has been y misinterpreted. como que se le han adjudicado estos dones solamente a apóstoles y profetas. And it seems like they seem to just understand that prophets and apostles. Y no have this gift. necesariamente es así, mis But hermanos. it's not necessarily like that. El que los da es el mismo Espíritu, dice. The Spirit is the one that gives this gift. Y el Espíritu Santo que está en un apóstol y un profeta es el mismo que está contigo. And the same Spirit that's in the apostles and prophets is the same Spirit that's within us. Por lo tanto, igual te lo puede dar a ti. Therefore, He can also give you the gift. Es decir, no es exclusivo It's not exclusive del profeta o del apóstol. of just being a gift of the prophet or the apostle. Ahora, que en nuestros tiempos la mayoría o muchos, no todos, And the majority in our day, de profetas y apóstoles tengan este don es otra cosa. that prophets and apostles have this gift is another. Pero no necesariamente es una regla, ¿me está entendiendo? But it's not necessarily a rule. We understand it. La palabra de ciencia es Dios mostrándole a través de la persona lo que hay en otra persona. Through the gift of knowledge, He's giving us what's going on with another Se lo person. explico. I'll Cuando explain. alguien tiene el don de If ciencia, someone has a gift of knowledge, es Dios en él, it's God el within him, Espíritu Santo, Holy Spirit, revelando revealing lo que hay en esa casa, what's within that en esa home, in persona that person, o en determinado lugar. or in a determined place. Y incluso lo puede hasta visualizar en el Espíritu. And He can also see it with the En Spirit. su Espíritu puede ver. In the Spirit, they can see. Incluso puede el Espíritu Santo revelarle The Holy Spirit can reveal a través de la palabra de ciencia through the word of through the nombres de knowledge, personas, names of people, direcciones, directions, ¿sí? De domicilios, Amen. placas de carros, números de teléfonos, phone numbers. qué sé yo. Hermanos, ¿por qué digo esto? Why do I say this?
Porque también se ha malinterpretado este don de ciencia, This gift of knowledge has been porque misinterpreted mucho tiempo atrás, because quienes sometimes usaban mucho estas cosas era el brujo vidente. it was a witch seer. Me voy a meter un poquito en terrenos espirituales. I'm going to get into Pero a bit of spiritual los que warfare. tenemos más tiempo, The ones that have more time, allá en nuestros países, quien consultaba al vidente brujo, the one who will consult a la bola de the cristal, the crystal o a la ball, lectura de manos, o qué sé yo, or tarot cards, escuche bien, ellos, no el Espíritu Santo, not the Holy sino Spirit, los demonios que operan en ellos, but the demons operate les in them, revelaban el nombre de personas, who reveal to them the names of people, o igual domicilios, o qué sé yo. or numbers, or whatever. Por eso se volvían famosos. Y la gente consultaba a ese tipo de gente. And then we become famous and people will go ¿Eh? and ask for Entonces, advice. ahora que Dios empieza a hacer lo mismo en su pueblo, Now when God begins to do the same thing, muchos no lo aprueban. many do not approve. Porque no, es que eso sucedía allá afuera. That happens on Pero no, ese es el don de ciencia. That is the gift of knowledge. ¿Ven? Ahora, una vez que alguien tiene el don de ciencia Once somebody has a gift of y knowledge, Dios le muestra algo a esa and persona God reveals something to that de person alguien más, of someone Escuche else, listen. Él es responsable de cómo va a hacer uso de ese don de ciencia. They are responsible of how that gift of knowledge is going to be used. Dios ya no es responsable ahí. God is no longer responsible. Dios ya no es responsable. La forma que tú vayas a ministrar con ese don es tu responsabilidad. And minister the gift. Dios no tiene culpa. God is not Y aquí es donde hay problema. ¿Por qué? And this is the dilemma. Porque Why? muchos Because han many- hecho de uso de estos dones They have used the gift para ellos levantarse el cuello, for their self, para hacerse famosos ellos to make themselves y famous tener muchos likes, muchos seguidores. and have many followers. No es para eso los dones. The gifts are not for that. La Biblia dice que son para edificación del cuerpo de Cristo. The Bible says that Somos they are for todos. edification of the body of Christ. ¿Ven? Entonces, la forma que tú uses cualquier don, The way that we use any gift, Dios no es responsable de eso. God is not responsible for Eso it. es responsabilidad de cada uno de nosotros. That is the responsibility of Y each créalo, individual. un día nos va a llamar cuentas de One ustedes. day, we're going to have to give Hermano, yo he accountability. visto en muchos videos con hombres, grandes hombres que tienen estos dones, I have seen in videos great men of God that have these gifts, pero lo usan para hacerse famosos. but they use it to make No es el themselves famous. objetivo. That's not the objective. Ese no es el propósito del That is not the purpose Amén. of God. Ok, tercer don. Next gift, El don de discernimiento de espíritus. the gift of discernment of spirits. Lo que acabamos de leer, hermanos, We just got to read si nos it, damos cuenta, and we nos realize vamos a dar cuenta, perdón la redundancia, que hay 4 dones que están en plural, there are 4 gifts that are in plural form. no están en singular. They're not in singular Este form. es uno de ellos. This is one of them. Discernimiento de espíritus, Discernment of spirits, no de espíritu. not of spirit. Sí, es decir, tenemos que discernir espíritus Discern spirits, mediante el don de discernimiento, the gift of discernment, porque hay muchos espíritus. because there are many spirits. ¿Ven? No nomás el Espíritu Santo que está ahí mora en nosotros, That is abiding in us, sino hay muchos espíritus, but there are many o spirits muchos demonios or many que demons pueden operar en diferentes formas. that can operate in many ways. Y si yo no tengo este don, And if we don't have this gift, fácil nos pueden engañar. we can easily be deceived. ¿Ven? ¿Cuántos han oído hablar del espíritu de Kundalini? ¿Ven? Amen. El espíritu de Kundalini es el falso Espíritu It's Santo. a false Holy Spirit. Escuchen bien esto. Es el falso Espíritu Santo. The false Holy Spirit. O es el que quiere aparentar ser el Espíritu Or Santo. they want to appear, it wants to appear Y as si, the Holy Spirit. si en una congregación And if in a no congregation, está el don de discernimiento de there's no espíritus, gift of discernment of spirits, y si opera el espíritu de Kundalini, and if the Spirit comes forth, van a creer que es el Espíritu Santo quien está ahí. the congregation will believe it's the Holy Spirit. Y resulta que era un demonio. And the result is, ¿Ven? Eso es típico hoy en día, mis hermanos. and that is typical today. Y lo vemos en muchos videos.
You see it in many videos, en las redes sociales. in social media. Y el pastor ni cuenta se da y cree que es el Espíritu Santo. And the pastor doesn't even realize Pero that he believes it's the Holy Spirit. cuando está el don de discernimiento, When the gift of discernment tú is sabes manifested, que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. they know that the Holy Spirit is the Spirit No of puede order. haber desórdenes. There cannot be disorder. ¿Me está entendiendo? Entonces, es bueno, claro que sí, el espíritu, el don de discernimiento. So it's good to have the gift of discernment. Mire, ¿cuánto les ha pasado esto? How many of y'all have ¿Cómo, this cómo me happened to puedo dar cuenta yo si está ese don en mí? you? How can I realize that? Unas características. Characteristics. ¿A quién les ha pasado How many of y'all have gone? que a veces tú hablas con una persona And sometimes you speak with a y person sientes como que algo chocó? and you feel like something clashed. O vas a un lugar, a una casa, Or you go to a house y sientes como que la atmósfera de esa casa está cargada. and you feel like the atmosphere in that Tu place is espíritu heavy. está chocando ahí. The spirit is O flashing. entras a una tienda. When you go into a store, Mire, hoy, este mes que acaba de pasar, this event just went by. ¿qué acaba de celebrarse? What was just celebrated? Sí, las brujas, Halloween, This ¿cierto? is Halloween. Entras a restaurantes o tiendas You enter to restaurants y cómo están and adornadas, how llenas de altares. they're filled with altars. Eso está lleno de demonios, hermanos. It's filled with witchcraft. Amén. Nosotros nos pasó un caso. We happened Fuimos to. a comer a un restaurante y estaba todo adornado de eso. We went to go eat at a restaurant. It was decorated. Y no aguantamos ahí. And we couldn't stand it. Tuvimos que pedir mejor para llevar, para irnos. We had to get it to go. Porque no se puede, porque estás discerniendo que la atmósfera que está ahí no es opta, no es buena para uno. Concerning that the atmosphere that's in that place is ¿Me not está good. entendiendo? We understand it. Entonces, tenemos, hermanos, en muchos de nosotros, Yeah, many of us, si está el don de discernimiento, with the gift of discernment, disciernes a través de tu we espíritu discern through our lo que spirit es bueno y lo que es malo. what is good and what is bad. Y ya depende de cada quien si obedeces o no obedeces a ese don. And it depends on each and every one of us if we obey or not. Amén. Cuarto don, The fourth el don de gift, fe. the gift of faith. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:3. Look what Paul says in Romans 12:3. Dice, digo pues, I say that por la gracia que me es dada, by the grace given to me, a cada cual que está entre nosotros, each one is within us, que no tenga más alto concepto de sí can mismo have a higher concept of themselves que el que debe de tener, than it should have. sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Adonai repartió en cada uno. But be moved by the measure of faith that God has placed in each one. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. By the measure of faith that God placed in each one. Es decir, todos tenemos fe, In other words, we all have faith. una medida de fe. A measure of faith. Amén. Unos más, otros menos. Bueno, Dios repartió God shared. medidas de fe en cada uno de Measure nosotros. of faith on each and every one of us. Amén. Ahora, ya tú sabrás en qué vas a usar esa fe. Now, each individual will know. what Es que yo they tengo have fe en la Santísima Muerte. faith in the. Amén. Muchos creen en ello. Bueno, ya tú sabrás en qué estás usando esa fe. Now you know where you're using the faith. ¿Me explico? O en cualquier otra cosa. And any other thing. Entonces, de que tenemos, mire, es más, yo siempre he dicho esto, I have always said que hasta el mismo ateo o el ateísmo, an atheist. estos hombres tienen fe. They have faith. Porque ellos dicen, yo no creo Because they say, I don't que believe exista Dios. that Adonai exists or God exists. Entonces están creyendo. So they believe. Y el creer es fe. And to believe is to have faith. Ahora, que crean mal es otra cosa. Now, if they believe wrong, it's another thing. Pero ellos están creyendo. They are Entonces believing. todo el que cree en algo, eso es fe. So anybody that believes in something is faith. ¿Me está entendiendo? And we understand that. Entonces, esa medida de fe que todos tenemos, So that measurement of faith that we all tenemos have, que saber hacer buen uso de ella. we got to know how to make good use of it. Siguiente, Next, dones de sanidades. gift of healings. Dones de sanidades. Gift of healings. Santiago 5:15 James dice, 5:15. y la oración de fe And the prayer of faith salvará al enfermo, shall save the sick. y Adonai lo levantará. And Adonai will Y rise si him up. hubiere cometido
cometido pecados le serán perdonados. And if he would have committed sin, it would be forgiven. Note que trabajan juntos estos dos dones. These two gifts, they work together. El don de fe con el don de sanidades. The gift of faith with the gift of healing. Amén. Lo repito, la oración de fe. The prayer of faith. Entonces, aplicas el don de fe So you apply the gift of faith, para operar en el don de sanidades. you operate in the gift of healings. Amén. Ahora, aquí hay otro que dice sanidades, plural. Now here is saying healing. No es singular. It's not singular. Es decir, cuando hablamos de When sanidades, you speak of healings, Dios a alguien lo puede usar para sanar determinada enfermedad. God can use that person to heal a certain type of sickness. Y a otro lo puede usar para sanar determinada enfermedad. And another person God can use to heal Y a otro igual. another sickness. And another O person the same en way. su misericordia Dios puede usar a uno para que sane 2, 3 tipos de enfermedades, no lo sé. Or through God's mercy, God can use one person ¿Sí to me explico? heal all 3 sicknesses. O sea, son los dones de sanidades. They are the gifts of healing. Una persona puede tener sanidades, sí. One person can have the gift of healing, yes. Varias cosas que puede sanar, que Dios le puede, sí. Several sicknesses where God can use them, yes. Pero también puede tener más uno. But they can also have just one. Cuando no entendemos esto, hermanos, se crea un problema en la iglesia. There's a dilemma within the Porque, ministry. por ejemplo, For example, si Dios me usa a mí para sanar if God uses me to heal X enfermedad, any X. sickness, una enfermedad, one sickness, y los hermanos vienen, pastor, ore por mi hijo, pastor, ore por mí. and they come and they say, Pastor, Estoy pray for me. enfermo de los pulmones. I'm in my lungs. Amén. Y yo sé que la hermana Cecilia tiene el don de sanidades de pulmones. And I know that Sister Cecilia has a gift of healing of Por lungs. poner un ejemplo. To make an Entonces digo, example, mira hermana, ¿sabe qué? Vaya por hermana Cecilia, ella va a orar por usted. and I will say to that person, go to Sister Cecilia, she will pray for you. Y la persona que no sabe esto, no, es que yo quiero que usted ore por mí, pastor. I want you to pray for me, Pastor. Y se enojan y hacen los ofendidos. And you get mad, they get offended. Pero te estoy diciendo bien. But I'm telling Yo voy a orar you, por ti, no va a pasar nada. I'm going to pray for you, nothing's going to Porque a happen. mí Dios no me usa, yo no tengo el don de sanidades de pulmones. Because I don't have the gift of healing of ¿Sí me lungs. explico el punto? Quien sana es ella, Dios la usa en ella, eso. But God uses her in that Vaya area. con ella. Go with her. Y resulta, And the como no result, entienden esto, because they don't understand this, se van ofendidos. they go Pastor, no offended. quiso orar por mí. Pastor, we didn't want Y to luego allá pray. afuera andan murmurando el pastor. And then on the outside, they're murmuring of the pastor. No, te estoy haciendo un bien. Doing it good. El desconocimiento de cómo operan los dones The unknowing of how gifts operate crea problemas en las congregaciones. create problems in the No es que congregation. haya mala intención de nadie, ¿no? There's no bad intentions of anybody. Simplemente te quiero ayudar. Just simply we want to help. Ven con el hermano, ven con la hermana. Dios la usa a ella, a él para eso, Go no a with the mí. brother or the sister that God uses them. ¿Me explico? Es decir, no necesariamente el pastor tiene que tener todos los dones, no es así. The pastor doesn't have all the gifts. It's not like that. Es más bíblico, It's more biblical que haya dones en todo el pueblo a que los tenga uno solo. that there are gifts amongst the people than for one person to have. Porque somos un equipo. Because we're a team. Eso sí es bíblico. That is biblical. Para que todos. ¿Por qué? Porque si Dios deposita en mí todos los dones, Because if God places me all the gifts, corro el riesgo de sentirme autosuficiente y que todos vengan a mí. I will feel more higher than anybody else. Y me sienta yo indispensable en la obra de Dios. And Y the person will feel me indispensable. empieza a levantar el cuello. Dios me usa. You get to be prideful. No es por ahí. It's not like that. No, no es así. Dios puede usar a todos, a cualquiera. Anybody. ¿Amén? Amen. ¿Y qué mejor que Dios trabaje así? Porque nos quita chamba a nosotros los pastores. Amén, pastor. A veces no tenemos tiempo. Sometimes we don't have time. Amén. Pero cuando la iglesia no entiende esto, But when the ministry doesn't quieren que el understand pastor this, lo haga todo. they want for the pastor to do everything. Amén. Yuhu. Ahora, no está mal tampoco, obviamente lo hacemos. We do it. Simplemente estoy explicando cómo operan los dones. Just explaining how the gifts Y en este caso, el don o los dones de sanidades. in this case, the
gift of healings. Dios puede usar a uno, repartirle el don de sanidades de sordos, God can place in someone the gift of De- healing of deaf, el don de sanidades de mudos, of the mute, el don de sanidades de cáncer, the gift of healing of cancer, el don de sanidades de los riñones, the gift of healing of the qué sé kidney. yo. Son especialistas They're specialists dentro de la congregación, within the congregation exclusivamente por una cosa. for one thing. Así trabajan los dones de sanidades. Of healings work. Amén. Ahora, que a veces tú no tienes ningún don Sometimes when y oras por un enfermo y sana, when you heal for bueno, pues la you pray for a sick misericordia de Dios person, es muy grande. and they heal, Amen. the grace of God is big. Dios es muy grande. God is Y a Él le place hacer la obra. and it pleases Him to do the ¿Me, work. me está entendiendo? We understand. Ahora, cuando es que los dones de sanidades, hermanos, son muy extensos. The gift of healings are very intense. ¿Por qué? Porque entra de la mano otro don llamado el don de milagros, The gift of miracles come in. que trabajan de la mano, They work hand pero in son hand, diferentes. but they're different. Sanidades es una cosa y milagros es otra cosa. Healings is one thing, miracles is ¿Bien? another. El milagro The miracle es is cuando Dios sana al momento. when God heals in the Las moment, sanidades son progresivas. and healings take time. Amén. Dios trabaja de diferentes formas. God works in different Ahora, normalmente, escuchen, ways. normalmente, Normally, pero no necesariamente tiene que ser así. but it doesn't necessarily have to El be don like de this. milagros se trabaja con ángeles, Is work with angels. que lo vamos a ver mucho más adelante, You're going to see up ahead todo lo relacionado a los ángeles. everything referring to Porque angels, hay ángeles de diferentes funciones because there's angels of different functions. y hay ángeles doctores, And there's angels. hay that ángeles do- enfermeros, There's angels. ángeles que hacen milagros. And there are angels that do miracles. No con esto estoy pidiendo adoración a los ángeles, no. Not with this, I'm saying for you to worship. Pero la angels. Biblia dice que los ángeles son servidores nuestros, But the Bible says that angels are servants. que podemos operar o trabajar juntamente con ellos So we can operate and work right para along ayudar a la humanidad. to help humanity. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Amén. Entonces, hay milagros There's miracles, y quien hace la obra son los ángeles. and who does the work is the angel. Obviamente no se ven, Obviously, it cannot be pero seen. normalmente pasa eso. But normally, this is what happens. Entonces, el don de milagros, mis hermanos, So the gift of healing normalmente se trabaja en conjunto con ángeles. is worked alongside with angels. Ya sea ángeles, hermanos, doctores, enfermeros, There will be angels of doctors, ángeles nurses, libertadores, deliverers, ángeles guerreros, warring ¿sí? angels, Ángeles de fe incluso. angels of faith. O sea, hay diversidad de ángeles. There's a diversity Es cuestión de conocer el ámbito espiritual angelical. that is getting to know the angelical Bueno, realm. en cuestión de ángeles, vamos a verlo más adelante esto. The question about angels we'll see on El séptimo don, the seventh, diversidad de género de lenguas. the gift of speaking of tongues, Diversidad de género de lenguas. Escuche las lenguas. interpreting of tongues. El don de lenguas, mis The hermanos, gift of tongues escuche bien, se debe trabajar con conjunto con el don de interpretación de lenguas. goes hand in hand with the gift of interpretation of tongues. Trabajan juntos. They work together. Amén. Así como el don de fe trabaja junto con el don de sanidades, Just like the gift of faith works with the gift of healing, el don de milagros trabaja junto con los ángeles, the gift of miracles work with the gift of angels. el don de palabra de ciencia con el don de sabiduría trabajan juntos. The gift of knowledge goes hand in hand with the gift of. Así también, el don de lenguas trabaja junto con el don de interpretación de lenguas. The gift of tongues goes hand in hand Mire, with the gift of interpreting. 1 Corintios 14, 26 al 33. Pablo hablando y explicando al respecto dice: Paul speaking. ¿qué hay pues? Cuando os reunidos, es decir, cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Para qué son los dones? What are the gifts for? Para edificación. To edify the body. Amén. No son para levantarnos el cuello a nadie, It's not for someone to be ni sernos famosos. or make be known famous. Versículo 27.
Verse 25. Si hablo alguno de estas lenguas extrañas, perdón, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Ahí está el don de interpretación de lenguas. There is a gift of interpretation of tongues. Amen. Es decir, no es que esté mal las lenguas, It's not that the tongues are wrong. pero tiene que haber interpretación de lenguas. There has to be interpretation. Versículo 28. Verse Y 28. si no hay intérprete, And there's no interpreter. calle en la congregación y hable para sí mismo y para Adonai. Es decir, It's to say, no está mal hablar en lenguas, it's not wrong. pero si no hay quien las interprete, There is no one to interpret. úsalo tú y Dios. Use it between you and God. Amén. Úsalo tú y Dios. Tu espíritu se está edificando, Your spirit is being edified. pero no lo hagas abiertamente But don't do it openly. porque nadie está entendiendo. Because no one will Y understand. como son para edificación, Because it's too pues nadie se edified. edifica No one's edified. porque nadie le está entendiendo. Because no one's Me estoy understanding. explicando. Amén. Ok, versículo 29. Verse 29. Asimismo dice, los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Pues quiere decir que los demás podemos juzgar Everyone else can judge. en cuestión a las lenguas. Questioning the tongues. ¿Me está entendiendo? 30. Verse 30. Si algo le fue revelado, Something was revealed. otro que estuviere sentado, calle al primero. Escuchen eso, calle al primero. Silence the first. Versículo 31. Verse 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El don de lenguas es para aprender, o sea, para enseñar y para exhortación. ¿Me está entendiendo? Versículo 32. Verse 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y versículo 33. Pues Adonai no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Es decir, no es que estén mal las lenguas, It's not that the tongues es la forma en que se desarrolla el don de lenguas. It's the form in which the gift of tongues is Como developed. todos los dones, Like any other gift. todos los dones son buenos. Other gifts are La good. forma en que tú vayas a ministrar con ese determinado don es responsabilidad tuya. The way that we use that gift Amen. is our responsibility. Bueno, lo mismo pasa con el don de lenguas. The same thing happens with the gift of tongues. Amén. Hay un orden para hacerlo. There's an order to do so. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, dice, Because God is not a God of confusion, sino de paz. but of Y peace. aparte son para edificación. And they are to edify. Entonces, si yo hablo en lenguas If I speak in y tongues nadie interpreta mis lenguas, and no one interprets, nadie se está edificando. no one is being Y las edified. lenguas son para enseñar y para exhortar. And the tongues are used to teach. and to Amén. exhort. Ahora, tristemente, Sadly, esto, hermanos, que dijo Pablo aquí, no se practica. this what Paul said is not practiced. Esta es una realidad. This is a reality. Hay muchos ministerios There are many ministries que han hecho mal uso that have misused de los dones, of the gift. ¿sí? Y lo que ahora se ve normal, pero bíblicamente es un desorden. Nowadays it might look normal, but according to the Bible, is this Porque hoy se cree because que si en una iglesia todos hablan en lenguas in one church also, y luego aumentas el volumen de las lenguas, when you get now, ¡wow! El Espíritu Santo está the ahí. Holy Spirit is Esa there. iglesia está ungida. That church is Sí, pero anointed, bíblicamente es un desorden. but biblically it's a disorder. ¿Me está entendiendo? Bíblicamente es un desorden. Biblically, it's Porque todo el mundo habla en lenguas. No está mal hablar en lenguas. not wrong to speak in tongues. Pero si no, nadie está interpretando. No está el don de interpretación de lenguas ahí en esta congregación. If interpreting tongues is not there, Bueno, pues calla. Sigue hablando en lenguas, pero habla tú en silencio para Dios. you continue to speak in tongues with God. Tu espíritu se está edificando. Your spirit is being edified. Amén. Tu espíritu está aprendiendo algo. Your spirit is learning Tu something. espíritu está creciendo. Your spirit is. Pero si yo lo hago y aumento el volumen para hablar en lenguas,
But if I do so, para que todo el mundo vea que yo soy espiritual, so that everyone can hear, pues entonces estoy haciendo mal uso de ese don. then I'm misusing that gift. Amén. Entonces, donde esté el don de lenguas, With a gift of tongues, debería de haber el don de interpretación de lenguas. should be the gift of interpretation of the tongue. Amén. Aquí nos ha pasado, ¿se acuerdan los retiros? Remember the retreats? Hemos tenido experiencias de esas. We have had this. Dios ha hablado God has spoken. y tú sientes con el don de discernimiento cuando es Dios hablando. And you know with the spirit of discernment when it's God's Pero speaking. también espíritus inmundos han hablado a través de personas. But also evil spirits have Y tú disiernes que no es la lengua del Espíritu Santo. and we have discerned it's not the tongue of the Holy Spirit. Amén. Entonces, hay un orden para todo, mis hermanos. There's an order for everything. Y nosotros tenemos que aprender de esto. We must learn of this. Porque si no se crea un desorden. Because if not, Ahora, disorders created. que hoy en día Today, se haya normalizado eso, so much has been no normalized. quiere decir que sea lo correcto. Does not necessarily mean that it's correct. No necesariamente es lo correcto. Does it mean that it's correct? Amén. Es que aquella iglesia, no, todo el mundo habla de lenguas. Gloria a Dios por ahí, qué bueno. Everyone speaks in No tongues. está mal. Praise God, it's not wrong. Pero lo están haciendo en desorden. But they're doing it in disorder. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. I'm not saying this. The Apostle Paul. Y así, no nomás con este don de lenguas, con cualquier don. Not just with the gift of tongues. Debe haber un orden de cómo operar en esos dones. There has to be an order in how to operate. in Son those para gifts. exhortación, They're for para exhortation, enseñanza to teach, e edificación del cuerpo de Cristo. to edify the body of Christ. Amén. No para otras cosas o para otros fines. Not for any other cause. ¿Me está entendiendo? Si yo uso el don de lengua o cualquier don If I use the gift of tongues or para que anything, todos vean que yo soy el super ungido, estoy mal. to see that I'm the super anointed one, I'm wrong. Estoy mal. I'm wrong. Amén. Pero también está mala congregación, porque la Biblia dice But it's also wrong in the congregation que alguien se levante y lo juzgue. for someone to rise up and judge. No sucede esto en las iglesias hoy en día. But it doesn't happen. in Porque church. si lo hace alguien es un rebelde. If they do so, they're being rebellious. Imagínense que alguien se levante en un evento grandísimo y esté alguien ahí hablando en lenguas y venga y cállese. Nadie está It could be interpretando aquí. in a big event and someone is speaking something and someone says be quiet. Pues el malo eres tú, ¿verdad? The one saying to be quiet, Aunque te estoy obedeciendo la escritura. even though that person is obeying scripture. Entonces, hermanos, se han malinterpretado las cosas. Scriptures have been A lo misinterpreted. bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. The good, they say is bad, and the Amen. bad, they say is good. Ok, por eso Pablo dice aquí acerca de los profetas. According to the prophet, Profetas, dice, hay un orden. there's an order. ¿Sí? ¿Pueden hablar? Sí. ¿Pueden profetizar? Sí, todo se puede hacer. Yes, you can prophesy, yes, Pero en orden. but in order. Si se hace en desorden, If there's disorder, difícilmente hay que dudar si es el Espíritu Santo quien está ahí. you have to question if it's the Holy Spirit. ¿Me explico? Ok, siguiente don. Next gift. Interpretación de lenguas, Interpreting of tongues. que va de la mano con el don de lenguas. El don de interpretación de lenguas, The gift of interpretation. como les decía al principio, trabaja de la mano con el don de lenguas. goes hand in hand with the gift of tongues. ¿Para qué sirve el don de interpretación de lenguas? What is good for the gift of interpretation? Bueno, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edifying of the body of Christ. Porque si alguien habla en lenguas Because if someone speaks in y tongues, alguien las interpreta, yo voy a entender el mensaje que el Espíritu Santo está dando a través de esas lenguas. understand the message that the Holy Spirit is giving through that Amen. through the tongue. Entonces, para eso es la interpretación, That's why interpretation. para que seamos edificados. So we be edified. Amén. Para que todos crezcamos. O, en su caso, sea una exhortación In some cases, it's better de parte del Espíritu Santo. from the Holy Spirit, Porque puede haber exhortación también. because it can also be exhortation. De hecho, en los tiempos que estamos viviendo, The times we're in, cuando es el Espíritu Santo, lo que va a hacer es exhortar. the majority of the time, the Holy Spirit is going to exhort. Pero vemos hoy tristemente And we see today que sucede todo lo contrario. and it's the opposite. Casi no hay exhortación. There's rarely. Hay pura interpretación de lenguas para, así dice el Señor, que te va a bendecir y que y prosperidad. That the Lord's going to bless and prosperity. No está mal eso. That's not wrong. No estoy diciendo que sea mal. I'm not saying that it's wrong. Pero, hermanos, a como está la condición, But how the condition is, que el Espíritu Santo entonces debería de exhortar. the Holy Spirit
Spirit also exhorts. ¿Sí me está entendiendo el punto? I'm understanding the point. Ok, entonces el don de interpretación de lenguas So the gift of interpretation es para que la congregación sepa lo que se está hablando en esas lenguas. is so that the congregation will know what is being said through the tongue. Agarre lo que le toca y sea bendecido. Grab a hold of what is being said. Ahora, aquí hay que entender una cosa muy buena, muy importante. Understand something here very important. El don de profecía, mis hermanos, The gift of prophecy. escuche bien. El don de profecía es el otro don. That's another gift. El don de profecía The gift of prophecy, no necesariamente lo tiene un profeta. not necessarily it only belongs to a Repito prophet. eso. El don de profecía The gift of prophecy no necesariamente lo tiene un profeta. is not necessarily just in the prophet. Amén. Todos los profetas, escuchen bien esto lo que le voy a decir. Todos los profetas All the prophets pueden profetizar that prophesy por el llamado, por el don que tengan, by the calling of the gift of por God, las lenguas, by tongue. qué sé yo. Dios lo puede usar simplemente. Dios lo puede usar simplemente God can just simply porque es do un it profeta. because they're a prophet. Pero no necesariamente tiene que hablar en lenguas But they don't necessarily have to speak in para dar tongues un mensaje a la iglesia. to give a message to the church. ¿Me explico? No necesariamente porque un profeta o alguien tenga el don de profecía, It's not necessarily because someone has a gift of prophecy. no necesariamente tiene que hablarse en lenguas. Not necessarily do they have to speak in tongues. Porque el don de lenguas es una cosa y el don de profecía es otra cosa. Because the gift of tongues is one thing, the gift of prophecy is explico? another. Entonces, el detalle está The detail que is se ha normalizado algo que no es bíblico. something has been normalized. Porque, that is not porque biblical. se tiene que parar el profeta o el hombre de Dios Because the prophet has to stand y hablar en lenguas speak in y luego tongues, interpretar la profecía and then interpret y it dársela a and alguien. give it to someone, Lo cual es bueno, y no digo que sea malo, which is good. pero I'm no not saying it's wrong, necesariamente tiene que ser así. but it doesn't necessarily have to be like that. No. ¿Por qué? Porque yo me puedo parar sin hablar en lenguas y decirte lo que Dios está diciendo. Because I can stand without speaking in tongues and say what God is saying. Ah, pero como no se habla en lenguas, Because it's not speaking in ahora tongues, la iglesia no lo recibe. now the church don't receive it. Porque se ha normalizado algo que no es bíblico. Because something has been normalized that is not biblical. Es decir, si no habla en lenguas, no está usándole el Espíritu Santo. If they don't speak in tongues, the No, Holy Spirit is not no using it. no tiene que ser así, mi It hermano. doesn't have to be like that. No, es más, escuche lo que le voy a decir. This is what I'm Todos los profetas de la Biblia all the prophets in the Bible nunca hablaron en lenguas para profetizar. never spoke in tongues to prophesy. Y más sin embargo se cumplía lo que ellos decían. Nevertheless, what they said was so ¿Cierto o no? El pueblo escuchaba. Es más, People would hear. el rey escuchaba al profeta. The king would listen to the Y no se prophet. paraba el profeta y le hablaba 2, 3 palabras en lenguas y Rambo saca la bazooka y así dice el Señor. And they would speak in tongues and then Amén. No hacía ese show. they wouldn't do that. ¿Me explico? Simplemente iba con el rey y le decía, así dice el Señor y esto. They Punto. simply go to the king and says, thus says the Lord, and period. Pero hoy se ha normalizado But today has been algo que no normalized, está en la Biblia, something that's Pero- not in the Bible. que no necesariamente quiere decir que esté mal. It doesn't necessarily mean that it's Lo wrong. que sí está mal es What's wrong de que is si no lo haces de esa forma, ahora sí tú estás mal. that if we don't do it in that way, now we are No wrong. sé si me está entendiendo. ¿Sí me explico el punto? Are you- Es que ahora necesariamente, según el cristianismo, para que recibas una profecía, se tiene que hablar en lengua. No es así. Christianity, in order to receive a prophecy, you have to speak in tongues, and it's not like Miren, aquí nos vamos a quedar. Cierro con esto. that. I close with this. Yo les he contado a ustedes parte de mi testimonio. I have shared with you part of my testimony. Nosotros venimos de México en base a una profecía We come from Mexico based on a prophecy que nos la dio una profeta. that a prophet gave to us. Y fue enviada. And she was sent. Miren, los hermanos de la familia viene de Veracruz. Esta profeta vino de Veracruz, enviada por Dios This prophet came from Veracruz hasta Nuevo León to Nuevo León para darme una palabra profética a mí to give me a prophetic word de exhortación. of exhortation. Pero no me habló en lenguas. But she didn't speak in tongues. Para nada. Simplemente me dio la mano y me dijo, ¿usted es fulano de tal? Sí, vengo de parte de Dios.
come from God. porque traigo un mensaje para usted. Because I have a message Y for dice el Señor you. que se arrepienta de lo que está haciendo. Repent of what you do. Porque si no se arrepiente, Dios le va a quitar todo esto como se lo entregó. God is going to take everything from you. Me dio la mano nuevamente y dijo, Dios lo bendiga. Say, God bless Yo you. ya cumplí. I fulfilled. Se dio una vuelta y se fue. He turned around and left. Si yo fuera sido el cristiano típico de hoy, moderno, What would have been the typical- espérame, no me hablo en lenguas, hermana. You speak in tongues. ¿Me explico el punto? Le faltaron las lenguas, eso no puede ser de Dios, eso. You didn't speak tongues, they couldn't Mas be- sin embargo, Nevertheless, lo que ella dijo what she said se cumplió al pie de la letra. was fulfilled to the letter. Amén. Entonces lo que te estoy diciendo, What hermano, I'm saying es de que hoy en día se ha normalizado something has been normalized. como algo normal dentro de las That's iglesias something normal within cuando the no es ministry bíblico. when it's not biblical. Amén. Ahora, que se puede hacer, sí, sí se puede hacer. Pero lo que está mal es de que sea juzgado, de que si alguien no lo hace así, es el que está mal. ¿Me explico? Yes, but if you're being judged that it has been not done Y- right, that is wrong. Y no necesariamente tienen que ser así las cosas. And things don't have to necessarily be like that. Amén. Cierro el punto esto. I close this point. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces How can we realize de los diferentes dones que podemos tener nosotros? the different gifts that we can have? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta si tengo el don de sanidades de enfermos? How can I realize if we have the gift of healing sick? La única es practicar. The only way is to practice. ¿Cómo te vas a dar cuenta si nunca oras por un enfermo? How are you going to realize that you never pray for someone who's sick? Ora por enfermos. Pray for a sick. Dice un dicho por allá en México, la práctica hace el maestro. There's a saying in Cierto. English that says practice makes a teacher. Practica. Y en base a esa práctica, Based on that tú vas a descubrir el camino por donde te va a llevar él. you can discover the path in which God will take you. Y ahora estás por enfermo y no pasa nada. Pues a lo mejor no es por ahí. You pray for a sick person, nothing happens. Maybe the gift Búscale por otro lado. search for it somewhere else. Pero la única es practicar. But it's only through practice. Amén. Amen. Si nunca practico los dones Practice the gifts, se adormecen. they will go to sleep. Se adormecen. No es que sean quitados, no, ahí están, pero están adormecidos. Taken. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidar ese don. That's why Paul tells Timothy you need to take care of Porque it. se adormecen. Because they get Lo mismo pasa con cualquier don. And this happens with any gift. Amén. ¿Por qué muchos ya no hablan lenguas? Porque no practican. Why do many don't speak in tongues? They don't practice. ¿Se practica? ¿Sí? El don de fe. ¿Se practica? The gift of faith is practice. ¿Cómo vas a saber la medida de fe que tú tienes? How are you going to measure? Pon a prueba tu fe. Test your faith. Y tú te vas a dar cuenta, mi hermano. You will realize Amén. ¿Hasta dónde va a llegar tu límite de fe? where your measurement of faith is. Por eso te das cuenta que unos tienen más poquito, otros tienen más. That's why Sí. you realize some have more. No quiere decir que el que tenga menos está mal, no. I'm not saying that the one who has less is No, wrong. no es así. It's not like that. Simplemente que está en un grado menor. We're just in the lower grade. Pero a lo mejor no ha descubierto todavía su tope. But maybe they have not yet discovered their ¿Me está God. entendiendo? Termino con esto. Romanos 12:6. Romans 12:6. Dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, los dones van a trabajar en base a fe, mi hermano. The gifts are going to work based on faith. Normalmente la fe es indispensable en las cosas de Dios. Faith is indispensable in Sí. the things of God. Es más, si no tuviéramos fe, no estuviéramos aquí. If we didn't have faith, we wouldn't even be here. Todos nosotros tenemos una esperanza We all have a hope basada en fe. based on faith. Si no, no estuvieras aquí. If not, we would not be here. ¿Cierto? Las cosas de Dios son de fe. The things of God are Porque no lo hemos visto, pero mis hermanos creemos por fe. because we have not seen, but yet. Bueno, unless we see los dones son iguales. faith. The gifts are the same. Deposita fe para usar el determinado don, mi hermano. Deposit faith to manifest, determine. Y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a usarnos. You will see how God will begin to use us. Amén. Si los dones, The gifts, escuche bien, sin los dones, without the gifts, sin los dones, without the gifts, operamos en lo natural. we operate in the natural. Con los dones, With the
gifts, operamos en lo sobrenatural. we operate in the supernatural. Cuando no hay dones en una congregación, When there's no gift in the congregation, todo lo que se hace ahí es rutina, monotonía y es natural. Escuche bien, no quiere decir tampoco que todo sea eso malo. I'm not saying that that's all wrong. Pero But cuando hay dones en una congregación there's gifts in the y congregation, todos están activos and they're all y active, todos están trabajando, esa iglesia está avivada. that church, that ministry is alive. Esa iglesia está operando en lo sobrenatural. That ministry is operating. Suceden cosas. Things happen. ¿Por qué? Porque cuando no es uno es el otro. Because it's when it's one. Cuando no es el otro, Dios nos da al otro. When God uses one. Pero cuando nadie hace uso de sus dones, And when no one uses their gifts, entonces estamos en lo natural, they're just in the no en natural, lo sobrenatural. not in the supernatural. Y los dones son sobrenaturales. Es decir, por encima de lo natural. In other words, over. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural Because God is supernatural. y el que nos da es Él. And He's the one that gives Y it. si Él está en nosotros, debemos de aprender a operar en lo sobrenatural. We must learn to operate in the supernatural. Lo sobrenatural no tiene explicación natural. The supernatural doesn't have natural Pero explanation. tenemos que llegar a esas alturas, We need to reach a those esos heights, niveles. those levels. Hermanos, termino. Ahora sí le juro, termino. Ahora sí. Y si alguien cree, pastor, es uno más mentiroso porque nunca termina. Ya terminó, nunca terminó. Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo creo esto, no lo dice la Biblia, pero yo lo creo. En lo que he estado investigando y estudiando. Los tiempos que se vienen duros y difíciles, hermano. Difficult times that are coming. Una de las formas de poder salir adelante va a ser con lo sobrenatural de Dios. One of the ways to be able to come out, triumph. is- Ejemplos en la Biblia hay varios. There's several examples in the ¿Se Bible. acuerdan cuando Israel cayó en una gran sequía y un hambre? Remember when Israel came to a, Dios permitía porque Israel había caído en un pecado. because Israel came. Pero ¿cómo sobrevivían los profetas? How did the prophets survive? Todo el mundo estaba muriendo, todo el mundo estaba... ¿Y los profetas? Everyone ¿Cómo was estaban? The prophets ¿Cómo operaban en lo sobrenatural? and the supernatural. ¿Me explico? Entonces, ¿el pueblo estaba sufriendo? Sí, porque había un castigo para el pueblo. The people were suffering, yes, but it was- Pero Dios dijo, yo siempre me he reservado un remanente. but God says, Ese remanente, en ese tiempo de profetas, In that remnant, Dios de alguna forma los estaba sustentando. God was sustaining them. De alguna forma los estaba sustentando. He was sustaining them. ¿Amén? De alguna forma operaba lo sobrenatural. In one way or another, you're operating the supernatural. Y así hay varios ejemplos en las escrituras. Incluso el Señor Jesucristo también lo operó en lo sobrenatural. Even Yeshua operated in the supernatural. Amén. Vienen tiempos difíciles, Difficult moments. muy duros. Y a lo mejor a muchos les va a tocar vivirlo. La única es operar en lo sobrenatural. And many of us might live through it, and the only way to Para survive que Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. is happy with each and every one. Dios te bendiga, pueblo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bendiciones. Si hay dudas, o hay preguntas, o hay comentarios. Questions, comments? No. Las redes sociales, los hermanos que estén conectados y van a estar viendo este video por YouTube, Dios los bendiga. Si hay preguntas, háganlas saber. O por el Facebook Live también, si hay preguntas, háganlas saber.